A brother sits on the lap of one of his male friends. His friend puts his arm around his waist and at one point fondles his crotch over his clothes. Is that pornea? Although the second man didn't go as far as masturbating the first, he is deliberately stimulating his genitals. Because there's fondling, caressing, stroking, or rubbing involved, this act constitutes pornea. What are the following situations? Two brothers masturbate in front of each other, but without touching each other. Is it pornea? The answer is no, since neither is touching the other person. However, it is a flagrant disregard for Jehovah's laws and a serious sin. Hola amigos, esta semana te traigo unos videos que sacó la organización para los betelitas. Son solamente para betelitas. Este es uno de dos videos que trata de problemas que tienen en Betel con los hermanos. Están de locos, como ya te pudiste dar cuenta en el pedacito que te muestro. Velo todo, realmente está súper interesante si eres alguien que está estudiando con los testigos, para que te des cuenta de lo que te vas a meter, y si eres un testigo de Jehová, para que veas cómo hay miles de reglas que ponen la organización y el cuerpo gobernante mucho más allá de lo que dice la Biblia, pero también para que veas cómo es una organización fundamentalista. Están bien interesantes, velos, vamos a escuchar. Here at Bethel, we have some of the most outstanding young men in the organization. We are grateful to Jehovah for you and want to commend you for how hard you've worked to meet the high requirements to serve here. There's a particular requirement that Jehovah expects of all who worship him that we want to discuss with you. At 1 Peter chapter 1, verse 16, he says, "You must be holy because I am holy." Bethel is a holy place, but serving here doesn't mean that you're automatically going to remain holy. Satan's world loves practices that Jehovah hates and promotes them as completely normal. Frankly, we might be drawn to some of those things. The question is, what do you have to do to keep yourself clean before Jehovah? If you go to Psalm 119, verse 9, we can find the answer. How can a young man keep his path clean? By keeping on guard according to your word. So, to keep yourself clean or holy in Jehovah's eyes, you have to keep on guard. In other words, make a constant effort. The governing body loves you and wants you to experience the great joy that comes from serving Jehovah with a clean conscience. They also want you to avoid the deep pain that comes with sinning against him. That's why we're going to share with you frank and specific counsel related to matters of conduct in two areas. First, your personal habits, and second, your dealings with others. To begin, let's see three ways in which Jehovah's Word helps you to keep your personal habits clean. The first way you can do this is by avoiding tight-fitting clothes that can identify you with homosexuality. What kind of clothes are we talking about? Some outfits are designed to feminize a man's appearance, as homosexuals try to do, especially displaying the buttocks and genitals. Why? Because it makes it harder to tell the difference between a homosexual and a heterosexual man, making homosexuals blend in. A ver, estas personas creo que no entienden lo que es la homosexualidad. Los homosexuales en general no tratan de verse como mujeres. O sea, la mayoría de los homosexuales ni siquiera te das cuenta que son homosexuales porque son gente normal como cualquier persona. Hay personas que se visten de mujer porque tienen otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la gente que es transgénero, etc. Pero la homosexualidad no es lo mismo que ser transgénero. Y hay personas que son bisexuales, o sea que
tienen la atracción tanto por un género como por el otro. Aquí este tipo nos dice que los homosexuales quieren que tú te veas femenino para que ellos parezcan normales. O sea, ¿de dónde saca esta información este tipo? ¿De dónde? Y dice que los pantalones apretados, que es a lo que tienen este problema, que no quieren que uses pantalones apretados, te hacen ver femenino cuando, pues, si usas un pantalón muy apretado, se te nota los genitales, no te hace ver femenino, te hace ver, pues te ven los genitales. Pero aún así, no es específicamente los pantalones que están muy, muy ajustados. Tony Morris, que es un miembro del cuerpo gobernante, tiene una cruzada desde hace años contra la moda que anda ahorita de usar los sacos apretados y los pantalones apretados, que en general se ve bien. A mí no me gusta, yo no podría usar ese tipo de pantalones, pero hay gente que le gusta y se le ve bien. Pero bueno, ellos tienen una fijación en que esta moda la hicieron los homosexuales para que todos parezcan homosexuales y todos ser normales, ¿no? Para aparentar normales. ¡Qué locos! Men, they're wearing these tight suits. The suit jacket's tight, and then the pants are tight all the way down. So these clothes contribute to changing people's opinion of homosexuality because they come to see it as normal and acceptable. We know that you never intentionally promote that practice, but the question is, how would Jehovah view a man that serves him while dressed in a way that identifies him with homosexuality? Let's read Deuteronomy 22, verse 5, and get his feelings on this. Deuteronomy 22 and verse 5 says, "A woman must not put on the clothing of a man, nor should a man wear the clothing of a woman. For anyone doing so is detestable to Jehovah your God." So, what does Jehovah think of styles of dress that make a man look more feminine? Clearly, this is very displeasing to him. Does the way you dress show that you share his viewpoint? Y entonces estos pantalones hacen que la gente vea la homosexualidad como normal. A ver, les tengo una noticia, señores del cuerpo gobernante. La homosexualidad ha existido desde antes de que existiera la Biblia. Ha existido desde siempre y ha existido en otras especies, no nada más en la de nosotros. Eso es normal. Lo que no es normal es que trates de imponer a tus jóvenes, a tus miembros de tu religión, algo que va en contra de lo normal, que es parte de nuestra especie. Tanto ser heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, ha existido desde siempre, no es una moda reciente. Siempre ha habido individuos bisexuales, homosexuales, transgénero. En cualquier cultura, busca información, busca historia, en todas las culturas. Incluso antes había culturas que era normalmente aceptado. Fue las enseñanzas judías, cristianas, que vinieron a cambiar eso, pero en muchas culturas anteriores era normal. Y ahora es normal, sigue siendo normal. Y sacan de la manga un texto que dice que un hombre no se debe de vestir de mujer. Pero usar pantalones apretados no es vestirse de mujer. O sea, no tienen base bíblica para prohibir los pantalones ajustados. Es un gusto del tipo Anthony Morris, el del cuerpo gobernante, que dice, a mí no me gustan los pantalones ajustados. Ningún testigo de Jehová los puede usar. Dime si no es seguir a hombres. No siguen la Biblia, ni siquiera tienen un texto para prohibir los pantalones. There's another factor to take into account. What effect could your dressing in this way have on your brothers and sisters? These clothes are designed to sexually excite both men and women. Of course, it's not your fault if someone else decides to nurture bad thoughts, but you wouldn't want to spark a wrong desire in others or be responsible for making it harder for them to resist bad thoughts. En serio, usar un traje apretado va a hacer que los demás estén pensando sexualmente contigo. O sea, no sé qué grado de perversión tienen estas personas en la cabeza, pero la gente en general no anda nomás pensando a ver con quién tener sexo. O sea, no.
Solamente la gente reprimida, que no tiene buen sexo, que no tiene buen matrimonio, es la que anda ahí pensando cosas así. Pero alguien que es feliz y pleno y tiene pues todo lo que debe uno de tener como ser humano, no anda pensando en sexo todo el día. O sea, no. Is resisting the unclean habit of masturbation. The God's Love book explains that masturbation is the stroking or rubbing of the genital organs, commonly resulting in an orgasm. So, does a person have to use their hands to masturbate? For example, say a brother wears an undergarment that's so tight it rubs his penis as he moves around. He gets aroused and even ejaculates. Is he masturbating? Yes, he is, because he's deliberately stimulating his genitals, even though he's not using his hands. Y aquí nos vienen a explicar lo que es la masturbación, porque parece que los testigos de Jehová no tienen cerebro y no saben lo que es la masturbación. O sea, estos tipos piensan que sus adeptos, sus feligreses, no tienen sentido común. Bueno, pero les explican que incluso aunque no uses tus manos, pues te puedes masturbar con otras cosas. Does there have to be an orgasm for it to be considered masturbation? Suppose a brother starts rubbing his genitals against a pillow. He gets an erection, but stops before having an orgasm. Is he masturbating? Yes, again, because he's deliberately stimulating himself, whether he has an orgasm or not. How about having an emission of semen at night, maybe even after an erotic dream? Is that masturbation? No. Jehovah made that a part of a man's reproductive system, and it happens without any deliberate stimulation. But even so, when this happens to you, it would be good to examine whether you were dwelling on sexual thoughts before going to sleep. Could you have been sleeping in a position that stimulated you, such as with a blanket or pillow held tightly between your legs? Incluso trata de controlar cómo te acuestas en tu cama para que no te quede la almohada ahí, que te esté rozando y que sientas placer. O sea, tratan de deshumanizar a la persona que está en betel o al testigo de Jehová, quitarle su humanidad, porque el estimularse sexualmente, la masturbación, también es algo normal, es algo natural. El decirle a los jóvenes que no deben hacer eso no es normal, o sea, va en contra de la naturaleza. Y no sé por qué un Dios estaría tan enojado porque te tocas a ti mismo con algo que Él te dio. O sea, Él te dio el orgasmo y Él te dio tus manos y te dio todo para que disfrutaras de tu cuerpo, pero no te deja disfrutarlo. O sea, ¿qué tipo de perversión tendría un Dios para darte algo y decir, te lo presto, pero no lo uses? Nada más lo vas a usar como yo quiera. O sea, no. ¿Qué tipo de Dios enseñan los testigos de Jehová? Masturbation have on a person's sacred service. 2 Corinthians chapter 7, verse 1 explains what Jehovah expects of us. It says, "Therefore, since we have these promises, beloved ones, let us cleanse ourselves of every defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God." So Jehovah wants us to cleanse ourselves of anything that defiles our spirit. In other words, anything that contaminates our mental attitude. Masturbation contaminates a man with selfishness, it weakens his self-control, and it makes him believe that sex doesn't have to be related to love. It also fills a Christian with guilt. Y fíjate, la razón que dan para no masturbarte es para que no tengas nada impuro y no sientas culpa. O sea, sientes culpa porque te enseñan estas cosas. Si a unos chavitos, unos niños, no les dijeras que eso está mal, ellos pues lo hacen normal, sin culpa.
pero les empiezas a meter ideas de que Dios te está viendo y etcétera, etcétera, o sea, y eso te hace sentir la culpa, pero es algo aprendido. Trying to keep your service to Jehovah holy while under the influence of masturbation is like trying to climb a mountain with a large boulder that you're carrying. Until you free yourself of it, it can only hold you back. What have you done to cultivate a deep disgust for this practice so as to keep yourself clean? Y te dice que le tengas repugnancia a la masturbación. Quiero saber si este tipo nunca se ha masturbado. O sea, quiero saber si Anthony Morris no se masturba. O sea, quiero saber si estas personas que les hacen unas cargas enormes a la gente, ellos no lo hacen, no se masturban. Todo mundo se masturba. Y si no lo haces, de hecho, y si lo reprimes, algo está mal y necesitas ayuda psicológica, pero es algo normal que todo mundo ha hecho. ¿Cómo pueden poner estas cargas tan pesadas ante los jóvenes? Our third point, don't let yourself become contaminated with pornography. Satan's world is in love with it in all its forms. But as you know, pornography in any form is not tolerated at Bethel. What can you do to guard yourself against becoming contaminated with pornography, even by accident? Take precautions to keep yourself as far away from its path as possible. Think of the following situation. While in the bathroom, a brother starts browsing through a list of recommended pictures and videos on a social media app on his phone. He comes across provocative pictures of men or women. Some may be topless and some may be nude. He doesn't tap on them, but he does keep looking and starts to masturbate. Now, did this brother truly stumble upon pornography by accident? Or could it be that he was browsing in a place where he actually hoped to find something sexually arousing? Either way, he needs to examine himself honestly, don't you think? Maybe it would be best for him not to use the internet while isolated from others. What precautions can you take to avoid such a situation? Ahora también hablan en contra de la pornografía. Obviamente, todos tenemos conciencia y todos tenemos moral y tú sabrás lo que ves en pornografía, etcétera, etcétera. Pero mira cómo tratan de controlar, incluso al decir que a lo mejor tú estás buscando intencionalmente ver algo ahí, algo candente. Y no olvidemos que esto lo dicen, bueno, supongamos que un hermano hace esto, hace el otro. Obviamente, como tenemos inteligencia, podemos ver que estos son casos de la vida real que pasan en Betel. Y yo creo que han pasado tanto y han tenido tantos problemas con estos asuntos que tuvieron que hacer un video. Imagínate que tú fueras un betelita nuevo, un joven que acaba de llegar a Betel, y esperas que te den la bienvenida y te dicen, mira, te damos la bienvenida, pero queremos que escuches este video primero. Y tú te quedas a ver, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tanta hazaña con las cuestiones sexuales? Pues porque en Betel, imagínate qué cosas pasan. Pues ahora no tenemos que imaginarnos porque ya nos están dando ejemplos de lo que pasa. Could certain types of entertainment expose you to the contamination of pornography, even if they're not, strictly speaking, pornographic? Suppose a brother is watching a TV program for mature audiences that contains a sex scene. Now, the scene is shot from an angle so that you can't see the intimate parts of either person. But he replays it several times and gets aroused. Is he keeping himself clean from the influence of pornography? There may not be any visible nudity, but that scene is definitely designed to arouse the person viewing it, and that's why he's viewing it over and over. He needs to work on hating what is bad.
What steps do you take to avoid entertainment that could lead you to pornography? Ahora, ¿conoces a alguien que tenga ahí una fijación por estar reproduciendo partecitas de escenas de películas, por ejemplo? En casi todas las películas hay alguna escena para adultos, ¿no? Entonces, imagínate estos testigos de Jehová que tienen que reproducir eso para no sentirse tan mal, porque no es pornografía, pero pues es algo cachondo. Entonces, o sea, todo esto psicológicamente es un problemón para la salud mental de los testigos de Jehová. O sea, ¿qué persona normal tiene que estar reproduciendo ahí a cada rato un cachito de una película para calentarse? O sea, Next, we'd like to examine with you 4 ways in which all of us have to keep on guard in our conduct with others. First, it's necessary to avoid flirting, whether the other person is single or married. Now, what would you describe as flirting? Put simply, it's treating someone as if you're interested in marriage when you're really not. a ver, el coqueteo, el flirteo, el coqueteo no es para casarte. O sea, la inmensa mayoría de las personas que coquetean no lo hace con la intención de casarse. Esa definición yo no sé de dónde la sacaron. How can you tell the difference between just displaying personal interest, pursuing an honorable courtship, and flirting? Well, a lot depends on what your intentions are. For example, a single brother compliments an outgoing single commuter sister on the way she dresses at work. On another occasion, he mentions her new hairstyle. From time to time, he sends her a text message to check that she arrived home safely. Is he just displaying personal interest? His comments go beyond being concerned for her well-being, don't they? He's even telling her that he finds her attractive. She would definitely be justified in concluding that he has romantic interest in her. Is he flirting? If he's actually interested in a possible courtship, his actions may not be wrong. But if not, he would reasonably be viewed as flirting. Entonces ponte en el lugar de un betelita que no se puede masturbar ni siquiera con una almohada, porque eso es pecado y está mal. Y aparte, no puede tener una amistad con una mujer, porque puede ser que ella se confunda y piense que es coqueteo, y no puedes ni siquiera preguntarle, oye, ¿ya llegaste bien? Porque a lo mejor eso es coqueteo. O sea, la inmensa paranoia que te deja este tipo de información a los jóvenes, porque en Betel pues hay gente joven, muchos son solteros. Entonces no puedes masturbarte y no puedes tener amistad con personas del sexo opuesto, porque no vaya a ser que piense que estés coqueteando y te metes en un problemón, obviamente. Pero igual, volvemos, el resto de la humanidad, puedes tener amigos, amigas, y no necesariamente tiene que ver con sexo. O sea, la gente normalmente no está pensando en sexo todo el día, ni queriendo tener sexo con sus amigos, amigas, etc. O sea, Persons of the same sex start to flirt? Consider a situation. A group of single brothers has a meal together, and after most leave, 2 of them remain behind in the room drinking alcohol. At one point, one asks the other if he has ever woken up with an erection. Their conversation starts to touch on sexual matters. Are they flirting? Their conversation can arouse sexual desires in them, even though they're of the same sex. This could easily lead to comments or curiosity about each other's bodies. Don't deceive yourself thinking this could never happen. Keep in mind that alcohol tends to lower your inhibitions and can make thoughts that you'd normally suppress or view as repulsive seem acceptable, even inviting. otra vez, alguien que es heterosexual, aunque se tome 10 botellas de alcohol, no va a querer acostarse con alguien del mismo sexo. Un hombre
heterosexual no se va a acostar con otro hombre porque no les gusta, aunque tengas alcohol encima, no les gusta. Si tienes esos pensamientos y en esta situación hipotética pasa, es porque los dos o son bisexuales o son homosexuales o tienen ese asunto. Entonces, decir que el alcohol te va a provocar que te hagas gay o que tengas sexo con otro hombre, no. No, si tienes sexo con otro hombre es porque te interesan los hombres también, como las mujeres, o solamente los hombres y lo estás reprimiendo. Ahora, la sexualidad humana es compleja. En los estudios que se han hecho, la mayoría de la gente cae en un porcentaje. O sea, por ejemplo, a mí me puede gustar 90% las mujeres, 10% hombres. La orientación sexual se va formando a lo largo de la niñez y para la pubertad ya tienes desarrollada tu orientación sexual. Es algo que es considerado por la medicina, por la psiquiatría, la psicología, como algo que no se puede cambiar. Eso ya lo traes como tu color de pelo, como tu color de ojos, ya lo traes. Por más terapias y tratamientos que tengas, no puedes cambiar tu orientación sexual. No se puede. Lo puedes reprimir, puedes no tener sexo, que es lo que hacen muchas personas que se hacen cristianos fundamentalistas, pero no se puede cambiar, no puedes dejar de que te gusten los hombres, no se puede, médicamente no es posible, no hay un gen específico que haga que seas homosexual, por ejemplo, es un conjunto de cosas, todavía no se sabe qué es, pero lo que se sabe es que con décadas de tratamiento tratando de convertirlos, no se puede. De hecho, las organizaciones médicas están tratando de que se prohíba los tratamientos de conversión porque causan más problemas, causan más estrés a la persona y suicidios. Entonces está médicamente comprobado que no puedes cambiar tu orientación sexual. Entonces, dentro de esta gama de orientación puede ser que seas bisexual y tengas atracción por hombres, por mujeres en mayor o menor grado. Pero eso de que el alcohol te transforme o de que tengas pensamientos de repente, o sea, eso no pasa. A young single brother is adopted by a couple at Bethel, and he regularly spends time with them. The wife, who's 4 or 5 years older, hugs him affectionately in public and views him as her little brother. He goes to their room frequently, even when the husband isn't there. And he feels comfortable talking to the sister, even about his problems. He claims they're like family. Is this appropriate? No, this is dangerous. Neither one of them is immune to becoming emotionally attached to the person who is dedicating so much time and attention to them. Of course, there is nothing wrong with becoming friends with more mature couples at Bethel. But keep in mind that a married person belongs to their mate. A sister's husband has the right to expect that he will be her closest friend and the only one giving her romantic attention. Mira, esto es curioso. Dice que una pareja mayor adopta a otro betelita. Esto de la adopción es como si fueran como sus hijos espirituales, una cosa así. Pero te dicen que está mal también que una persona soltera pase tiempo con una del matrimonio, por ejemplo, con la mujer, porque obviamente pues van a tener sexo. O sea, todo se reduce al sexo y a las probabilidades de tener sexo. Being married does not give a brother permission to be overly affectionate with sisters other than his wife. You, too, need to be on guard to avoid even giving the impression of flirting. What does Jehovah think of flirting? Go to Proverbs 12, verse 22, please. Lying lips are detestable to Jehovah, but those acting faithfully bring pleasure to him. Really, flirting is lying.
It's a cruel and dangerous form of lying that disregards Jehovah's counsel about marriage. He hates it, so it's important for you to see it the same to remain holy. Y seguimos con cosas que Jehová odia, porque el Dios de los testigos odia muchas cosas. O sea, en otras iglesias te enseñan que Dios es amor, que ama, etcétera, etcétera, que te ama incondicionalmente. Bueno, el Dios de los testigos no, odia un montón de cosas. Y tú como testigo tienes que odiar también esas cosas. Entonces, muchos discursos de la organización hablan de odio, odio, odio. Y este tipo que está dando este discurso, este video, es el mismo tipo, no sé si te acuerdas, que en noviembre del 2017 fue el que dijo en el broadcast que no van a cambiar la regla de los 2 testigos con respecto a los casos de abuso sexual a menores. Entonces, yo pensaría que la organización tiene problemas más serios que esto de la masturbación, pero le dedican mucho más tiempo a esto del sexo, a resolver el problema del abuso sexual a menores. Entonces, no sé, yo creo que la prioridad de la organización está súper mal. Está enfocada en algo trivial como la masturbación, en vez de resolver el problema de las víctimas, testigos de Jehová, de abuso sexual. Scriptures are very clear. Before a judicial committee can be convened, there has to be a confession or 2 witnesses. So we will never change our scriptural position on that subject. A second area we want to draw your attention to is the need to keep on guard against sexting and sexually explicit video chatting. Sexting can mean sending sexually explicit messages or even improper photos or videos by some electronic means. This is especially important to keep in mind when you're romantically interested in a sister. But keeping in constant contact with a sister you're interested in and without taking the proper precautions can be like throwing gasoline on that spark, turning it into something destructive. For example, can you see how the brother in the following situation has let his guard down? While video chatting with his girlfriend, they start making some references to sexual subjects. He ends up becoming aroused, and after they finish their conversation, he masturbates. The next time they speak, the conversation goes further and becomes sexually explicit. Now, both start masturbating while connected, but without exposing themselves to one another. Now, obviously, at this point, both need to get help from the elders because their conversations are becoming more and more unclean. They're on the express route to sexual immorality. But what should he have done to be on guard and not let things get to this point? At 1 Timothy 5, verse 2, Paul told Timothy to treat all his Christian sisters with all chasteness. You need to do the same, especially towards a sister you have a romantic interest in. Be aware of the danger and keep your conversations clean. Make spiritual matters a regular part of your communication. Ya, eres un betelita que no se masturba, que me imagino, no sé cómo le harán para no tener dolor en los testículos, no se masturba, no tiene a muchas amigas mujeres porque pues no vaya a ser, ¿verdad? Que te piensen que estés coqueteando. Ahora, ¿te interesas en alguna? Ahora sí, como coqueteo formal para casarte, y no puedes hablar nada sexual ni nada de cuestiones así como sexting que te caliente, porque eso también está mal. Entonces, básicamente toda la sexualidad, todo lo que es sexualidad humana, es algo natural, todo está prohibido. O sea, no puedes hacer nada. ¿Cómo vas a casarte, a dedicar toda tu vida con alguien que ni siquiera sabes qué gustos tiene sexuales o qué cuestiones
tiene de sexualidad. O sea, ¿te imaginas estas pobres mujeres, o sea, pobres y desdichadas mujeres que se casan con betelitas que son homosexuales, pero por su cuestión de aparentar y demás, se casan con ella, las hacen infelices? O sea, tienes que platicar estas cosas antes de casarte. Eso es normal. Platicar, incluso probar, es normal. O sea, el matrimonio es un contrato legal y lo puedes ver como desde un punto de vista religioso. Pero los humanos lo hemos hecho como un contrato legal de protección a la familia, a la esposa, a los hijos. Pero ¿cómo te vas a casar con alguien que ni siquiera has platicado de esas cosas íntimas? Ahora, este tipo de personas, los del cuerpo gobernante, ¿por qué tienen que meterse en cuestiones íntimas de pareja que solamente repercuten a ellos y a Dios si quieren? O sea, entre ellos y Dios, pero ¿por qué ellos deben de meter mano y ver si realmente están haciendo mal o no? ¿Y por qué la mujer tiene que confesar ante ancianos, ante hombres de lo que pasó? O sea, ¿por qué hacerles estas cargas tan pesadas a la gente? ¿Por qué mandarlos a juicio por haber tenido conversaciones candentes? O sea, ¿por qué? O sea, supón que llegas virgen al matrimonio, es tu primera vez con tu esposo y tienes que ajustarte a sus deseos de él. O sea, otra vez lo mismo, de que las mujeres son secundarias. Ahora las mujeres tienen derecho a decir, no, no me gusta esto, no quiero estar contigo, no me atraes sexualmente. ¿Cómo lo vas a saber si nunca lo han platicado ni lo han hecho? Por lo menos platicado. Entonces, y tenemos derecho a decir, bueno, no me gusta. O sea, antes las mujeres tenían que aguantarse y ya. Pero qué bueno que ya no se tienen que aguantar esas cosas. No sabes cuántas mujeres testigos de Jehová me han contactado en la página para decirme lo infelices y desdichadas que eran en sus matrimonios de testigos de Jehová y lo secundarias que se sentían. O sea, eran un objeto del esposo, eran algo del esposo. Y esto es sacado de leyes arcaicas de hace 2000 años de Medio Oriente, leyes judías. Y afortunadamente las mujeres ya no tienen que aguantarse eso. Y las leyes de nuestros países las protegen y pueden decidir separarse de su pareja porque no les gusta, porque ya no se atraen, porque ya no tienen buen sexo. O sea, se pueden separar. Pero estos tipos tratan de controlar absolutamente toda la sexualidad humana de los testigos de Jehová y hacen que la gente sea infeliz. O sea, no puedes ser feliz si ni siquiera te puedes masturbar y si sientes culpa de hablar cosas candentes con tu novia. O sea, ni siquiera puedes disfrutar de la sexualidad con tu novia. O sea, ¿cómo vas a ser feliz así? Te pueden decir que son felices, pero, o sea, no necesitas ser muy inteligente para ver que eso no es cierto. Next, we'd like to help you to clearly understand what the Bible means by the phrase sexual immorality, a very serious sin that can quickly destroy your relationship with Jehovah. In the Greek scriptures, that phrase is used to translate the original word porneia. What does that mean exactly? Porneia is sexual relations involving persons not married to each other. It includes acts such as oral sex, anal sex, and masturbating another person. It always involves deliberate manipulation of the genitals and at least one other person or animal. When a Christian commits porneia, the elders always have for there to be porneia, such as when two people have sexual intercourse? No, both oral sex and anal sex involve the manipulation of the genitals of only one person. Does manipulation of the genitals always involve the use of the hands? Not necessarily. For example,
Suppose a brother pays a stripper to perform a lap dance that lasts several minutes. She grinds her clothed genitals on his leg while he's fully clothed. He becomes aroused, but doesn't ejaculate. Was that porneia? His genitals aren't being manipulated, and he's not touching the woman's genitals with his hands. However, he is committing porneia by allowing her to use his leg to stimulate her own genitals. Y aquí ya se va poniendo más turbio el asunto de las cosas que pasan en Betel. O sea, porneia, que es el término bíblico para las cuestiones de fornicación, dicen que también es porneia si vas a un table y te baila una chava y con la pierna te roza el pene. O sea, ¿te puedes imaginar qué casos han escuchado estos tipos ahí en Betel? Can there be porneia without skin-to-skin contact? Say a brother lies down on top of his girlfriend while both are clothed, and they simulate having sex. Are they committing porneia? They have their clothes on, but the genitals of both are being manipulated, so they've committed porneia whether a climax is reached or not. That means that even some provocative forms of dancing, such as when a man rhythmically rubs his pelvis against the buttocks of a woman as she rubs herself against him, can also amount to porneia. Hasta bailar de forma así como muy pegaditos es porneia. O si tu novia se te sienta y tienen la ropa, o sea, ¿hasta dónde es tantito? Como dijo, de hecho me llama la atención que dijo Jesús, ponen 1000 reglas, ¿no? Ponen cargas pesadas que ustedes no cumplen. O sea, ya me imagino que estos señores nunca han tenido nada de eso. A brother sits on the lap of one of his male friends. His friend puts his arm around his waist and at one point fondles his crotch over his clothes. Is that porneia? Although the second man didn't go as far as masturbating the first, he is deliberately stimulating his genitals. Because there's fondling, caressing, stroking, or rubbing involved, this act constitutes porneia. Ahora que un hermano se le sienta a otro y se empiezan a cachondear. What the fuck? What are the following situations? Two brothers masturbate in front of each other, but without touching each other. Is it porneia? The answer is no, since neither is touching the other person. However, it is a flagrant disregard for Jehovah's laws and a serious sin. Bueno, lo bueno es que te puedes masturbar enfrente de tu compañero de cuarto de Betel y los dos masturbarse al mismo tiempo. Están enfermos estos tipos. Finally, to keep clean before Jehovah, you have to fight against homosexual behavior. You've surely noticed that we've mentioned several situations involving homosexuality throughout this talk. Why do you think that is? Satan is desperately promoting this perverted practice. No, ¿saben por qué es? ¿Por qué han estado hablando de homosexualidad en todo el video? Porque un montón de homosexuales se meten a Betel para reprimirse y a lo mejor piensan que ahí van a curarse o que ahí van a estar más cerca de Jehová y sus sentimientos van a disminuir. Y cuando llegas y hay un montón de homosexuales en Betel y luego pasan estas cosas de que se masturban enfrente y se agarran y se sientan uno al otro, pues tienen un montón de broncas porque piensan que están en un lugar sagrado, que no va a pasar eso y resulta que está el cochinero ahí bien a gusto. Entonces, no es porque Satanás esté promoviendo la homosexualidad. De hecho, la mayoría de los homosexuales lo que quieren es que se les reconozcan sus derechos. No andan de casa en casa predicando la homosexualidad. Eso lo hacen los testigos de Jehová. O sea, no. Lo que quieren es que se les reconozca sus derechos como seres humanos, iguales a los demás. Yo no voy a convencerte de que te hagas homosexual, como tú no me vas a convencer de que te hagas heterosexual. Eso no se puede. Entonces,
por más que veas en la tele cuestiones de homosexuales, no te vas a hacer homosexual. Y si te gusta lo que ves y piensas cosas cochinas así con homosexuales, es porque eres homosexual o bisexual. O sea, no tienes de otra. Entonces, todas estas personas se van a Betel y tratan de ocultar estas cosas, y pues imagínate cuántos betelitas hay homosexuales. It's no exaggeration to say that he's flooded his world with propaganda in favor of homosexuality. It's not realistic to think that you can't be affected by his efforts just because you serve at Bethel. La propaganda que Satanás ha estado haciendo supuestamente a favor de la homosexualidad, a mí me ha beneficiado porque yo crecí de niño en un mundo diferente al de hoy, al mundo al que jóvenes homosexuales van a crecer en un futuro. Gracias a estos cambios en la mentalidad de la gente y en las leyes, estos jóvenes y niños que desde siempre han sabido que son homosexuales o bisexuales, pueden vivir felices, pueden ejercer su derecho a la sexualidad y su derecho a ser felices con su pareja, con quien gusten, y no tienen que ocultarse. Solamente en estas organizaciones fundamentalistas se tienen que ocultar y seguir ocultando. Se recuerda que la homosexualidad para este tipo de gente es algo que merece la muerte. O sea, Levítico lo dice, que un homosexual tiene que ser asesinado. Entonces, esto es hate speech, es discurso de odio. O sea, no puede ser que tú digas, que tú publiques y prediques que la homosexualidad es algo que merece que la gente se muera o que se muera en Armagedón, cuando estos niños y jóvenes así son. O sea, así les tocó. ¿En qué momento decidiste ser tú heterosexual? Igual que tú no lo decidiste, así lo traías. Estos chavos así lo traen. No lo decides, no es una elección. Y el Dios de los Testigos de Jehová diga que por eso merecen la muerte, no sé qué tipo de Dios es ese. At times, you may find yourself struggling with same-sex desires, or you may realize that others are doing so. That doesn't mean that you or they are homosexuals, but it does mean that you have to keep on guard to remain holy. A ver, dice que no eres homosexual nomás porque tengas gustos por hombres, por ejemplo. ¿De dónde sacan estas definiciones estos tipos? How can you do this? Examine your conduct carefully and honestly so that you avoid situations that can foster homosexual desires. For example, do you avoid unnecessarily exposing yourself to others, such as when you're in the locker room? Are you always modest, even in front of your roommates? Do you have the habit of excessively touching other brothers, hugging them tightly, slapping their buttocks, rubbing them, giving them massages, and so on? Of course, at Bethel, you may sometimes have to use a community shower, and that means you may not be able to completely avoid being briefly undressed in front of other brothers. In some cultures, it may be acceptable for two men to walk hand in hand, or local customs may permit the use of saunas while unclothed. But if you find yourself struggling with same-sex desires, it would be wise to honestly examine whether you need to make adjustments in your conduct with other brothers. Proverbs 6, verse 27 asks, "Can a man rake fire to his chest and not burn his garments?" The answer is no. Thus, to keep yourself clean from homosexual desires, you cannot put yourself in situations that could bring them to your heart. Yo, por ser homosexual, si veo a un hombre desnudo, ¿voy a querer tener sexo con él? Solamente la gente reprimida tiene estas cuestiones. O sea, si tú tienes tu sexualidad madura y bien, saludable mentalmente, puedes estar con un montón de hombres desnudos
y no estar pensando en sexo. O sea, en los gimnasios, en el sauna, puedes ir a lo que vas y no estar pensando en sexo. Pero si tienes ahí cuestiones raras de tu salud mental, pues vas a estar nomás ahí caliente, ¿no? Pero el estigma de que los homosexuales andan detrás de todo el mundo, a mí se me hace tan mal como decir que la gente de color tiene menos inteligencia que la gente blanca. O sea, son estigmas que te deshumanizan, te despersonalizan y a ese grupo no los ves como seres humanos como tú, o sea, los ves diferente, los deshumanizas cuando cada persona es diferente. Cada persona homosexual es diferente, heterosexual es diferente. Hay heterosexuales que andan nomás buscando sexo porque no tienen una buena salud mental. Y hay homosexuales que ni siquiera tienen sexo. Y hay homosexuales que tienen su pareja y sus rollos o no quieren tener pareja. Cada persona es diferente. Esto para mí es un discurso de odio contra los homosexuales. Los estigmatizan. Son prejuicios. Think of the following situation. After exercising together, two single brothers go back to shower in a room. Afterwards, one gives the other, who's wearing only a towel, a massage. One or both of them get sexually aroused. They have put themselves in an extremely dangerous situation. Ya seguimos con el toqueteo y masajes y qué cosas, ¿no? Pensaría uno que en Betel no pasan estas cosas, pero ya van como chorrocientos ejemplos de puras cosas sexuales. Although Satan is waging war to influence people's thinking on the subject of homosexuality, Jehovah hasn't changed his view on the matter. Homosexuality is unholy and repugnant to Jehovah, and he will not tolerate it among his dedicated servants. Does your love for Jehovah move you to have the same view? Mira cómo dice que la homosexualidad es repugnante para Jehová y no lo tolera en su pueblo. O sea, imagina que eres un joven de 11, 12 años, homosexual, que naciste en una familia de testigos de Jehová y escuchas este tipo de cosas. Eres repugnante, eres una aberración, estás mal. O sea, Dios no quiere eso, no te quiere así. ¿Por qué hacerte en primer lugar así? O sea, ¿qué tipo de Dios de nuevo hace esas cosas para después decirte, para mí eres repugnante y eres una aberración? O sea, no puedo separar mi homosexualidad de mi forma de ser, como tú no puedes separar tu heterosexualidad de tu forma de ser. Es como, imagina por un momento que te dijeran, la heterosexualidad es una abominación y una aberración que Dios no permite. ¿En qué situación te pondrían? ¿A dónde te haces? Ahora ponte en el lugar de estos jóvenes que crecen así, con este tipo de discursos de gente sin empatía y sin amor al prójimo. O sea, porque solamente están condenando. Crecer en un ambiente así no es bueno para un niño, un joven homosexual, bisexual, transgénero. O sea, no. Crecer en una familia así no es bueno, no es saludable. Entonces, escuchar estos discursos desde joven te marca la vida. O sea, tienes que tener mucho valor y decir, soy homosexual y toda esa basura que me dijeron no es cierto. O sea, no tengo por qué sentirme mal por ser homosexual, como tú no te tienes que sentir mal por ser heterosexual. No, es basura. Regularly spend time with Jehovah by means of your Bible study. It will make your love for him and his commandments grow. Obeying him will make you happy. Obedecer a Jehová o al cuerpo gobernante te va a hacer feliz. O sea, imagínate qué tan feliz puedes ser con este tipo de restricciones. Sé sincero, ¿te hace feliz eso? What should you do if you now realize that you are or have been involved in some type of unclean or questionable conduct, such as what we've considered? Frankly, you might be embarrassed and even afraid to ask for help. That's not uncommon. Seek help from the elders right away. We love you and want to help you get on a clean path again.
Te dicen que si tienes este tipo de problemas o los has tenido o has hecho alguna conducta de este tipo, busques ayuda a los ancianos y imagina, este es un video para betelitas, que pase algo así, que te pase algo así, que le diste un masaje a alguien y los dos se masturbaron, etcétera, etcétera. Vas con los ancianos de Betel, ¿tú crees que te van a ayudar? Te van a correr, te van a exponer a los demás, porque todo el mundo se entera de lo que pasa. Te van a dejar sin empleo, porque te vas a quedar en la calle, porque los betelitas viven en Betel y dependen de Betel. Te van a mandar a tu casa avergonzado y humillado con tu familia, que también se va a enterar de lo que pasó. ¿Tú crees que alguien pueda ir sinceramente, sincerarse ante los ancianos y que no le pase nada, que no tengan prejuicios con él? Imagina que les dices que tienes orientación homosexual. ¿Tú crees que te van a seguir tratando igual? No lo van a hacer. Y te lo digo por experiencia personal. No lo van a hacer, te van a marcar, no van a querer salir contigo, te van a tener nada más vigilando y van a tener todos estos prejuicios que enseña la organización hacia los homosexuales, los van a tener contigo, aún siendo testigo de Jehová. Entonces, no hay forma en que esta gente te ayude. Un comité judicial no es para ayudar a la gente, es para limpiar la organización, no es para ayudarte. Ten en claro y en mente esto. Si alguna vez tienes que ir a un comité judicial para ti, yo te recomendaría que no fueras, porque es algo humillante, es algo muy feo. No tienen derecho a humillarte así. Y si vas, te pido que los grabes para que después los puedas exponer, para que la gente vea con sus propios ojos lo que hace esta organización a la dignidad humana. Te quitan tu dignidad, tu derecho a la sexualidad, te quitan de muchas cosas y te hacen infeliz, porque nadie puede ser feliz reprimiéndose. Nadie. Si estás en esta circunstancia, contáctanos, busca ayuda, pero no vas a poder ser feliz mientras no seas tú. Siempre vas a estar viviendo a expensas de lo que piensen otros, lo que piense Dios, lo que piensen los ancianos, lo que piense tu familia. Libérate de esas cosas. Ser homosexual no implica que seas promiscuo, ni implica que seas menos que otra gente. O sea, tienes dignidad, tú vales como ser humano y tienes derechos. Gracias a esta propaganda de Satanás, tienes derechos. Entonces, el que te traten de la forma en la que este tipo está hablando de los homosexuales, no está bien. No tienen derecho a decirte eso. Por más que se basen en la Biblia, no tienen derecho. Un libro que habla de asesinar gente por su orientación sexual no merece que lo tomes en cuenta. Nos vemos, amigos, y espero darles el segundo video pronto.